Hola, buen día. ¿Me pueden escuchar? Económica. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, chicos. Vamos aprovechando el tiempo y avanzando en el tema de exposiciones porque ya se nos viene ya se viene el examen. Posiblemente, de acuerdo a lo que nos están informando algunos compañeros de virtual, esto podría darse entre el 10 y el 17. Hay que prepararse ya para eso. Ya, con relación a los trabajos, en esta semana voy a abrir el espacio, necesito que suban sus trabajos. ¿Qué va a implicar el trabajo? La diapositiva final de lo que presentaron, uno, obviamente eso va en un archivo, no PDF, PowerPoint. Dos, el tema de la investigación en sí, que eso es un documento Word que van a subir. Y finalmente, les voy a pedir también, con la finalidad de que todos unifiquemos criterios para poder estudiar, preparar 10 preguntas por grupo con la correspondiente respuesta que va a constituir una batería de preguntas para que puedan tomarse en el examen. ¿Ya? Y sobre las cuales vamos a estudiar todos en relación a lo que se ha presentado. Eso tiene que ser subido durante esta semana eh, y con esa información yo ya revisaría los videos de las exposiciones, calificaría las presentaciones y tendrían su calificación ya definitiva, sumado también a lo que Ellen me va a aportar con el tema de participaciones, que también va a estar en los videos, quienes actuaron, quienes no actuaron, en el tema de preguntas y asistencia, porque pueden haber grupos que no estuvieron completos, no estuvieron la participación de todos los integrantes, por eso voy a revisar videos, y en función de eso se genera la calificación correspondiente, ¿ya? Y obviamente también en función de lo que presentaron, ¿no? Eh, eso para poderlo preparar. Eh, bueno, si no queda ninguna inquietud con relación a este punto, procedemos ya a entrar en el tema de exposiciones. En este día, Ellen, ¿me puedes ayudar? Buenos días, ¿con quiénes estarían ya para presentar el tema? Buenos días, economista. Buen día. No me recuerdo no me A ver, recuerdo si ese día son los compañeros. entiendo que quedó un grupo que está, o sea, iba a continuar, le habían Sí, creo que ahí van a continuar porque falta todavía un grupo de exponer, solamente falta pero uno. no terminó el otro grupo. Sí, ya falta uno, pero creo que el otro tiene que terminar de exponer, me parece, es que no me acuerdo, se me Ya, olvidó. ¿cuántos grupos tenemos? Ya le ¿Cuántos reviso. grupos? Ya, muy bien. El grupo que quedó pendiente, que eso sí recuerdo, que estaban exponiendo y le había pedido que en virtud de que no estaban el resto de compañeros, hoy día comenzábamos nuevamente con la presentación. Eh, Me dicen quién va a tomar la presentación para poderle pasar la, la función para que pueda proyectar. Creo que estaba Miriam. Buenas tardes, ingeniero. Voy a proyectar yo, Ruth Conde. Ya, Ruth, muy bien, ya te paso la opción. Listo, chicos. Estamos trabajando el tema de commodities. Ya, Sí, ese es el tema. vamos, Ruth. Buenas tardes, Ya, economista. Sí, mi primera compañera es Marta. Marta, vamos para ganar tiempo, vamos. Ok. Buenas tardes, economista, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los commodities. ¿Qué son los commodities? Su significado es mercancía de productos y se define como materias primas, que son objeto de negociación en los mercados por su uniformidad y por no contar con una clara diferenciación entre sí. Se les llama de esta manera a los bienes básicos, aquellos productos que se destinan
para uso comercial, son bienes transables en el mercado de valores. Se encuentran sin procesar o no poseen ninguna característica diferenciadora con respecto a los demás productos que encontramos en el mercado. Por esto, se utilizan como materias primas para elaborar otros bienes. Muy bien, un paréntesis ahí. Por favor, ¿todos entendemos lo que es un commodity? ¿Todos podemos comprender qué es un commodity? Niños y niñas, pregunta. ¿Tienen claro lo que sería un commodity? Son tácitamente materias primas sin procesar. Eso implica un commodity. Petróleo, el tema de la carne, el tema del, ¿cómo es? El trigo, el sorgo, el algodón, café, tomate, cualquier producto que sea sin procesar. Eso implica un commodity. La naranja, hay un mercado grande a nivel mundial del tema de naranja. Eso implica un commodity. Y sobre eso se genera, o sobre el precio de esos productos se van a generar derivados financieros. Ya, muy bien, vamos. Tipos de commodities. Son energéticos, metales, agrícolas, carne y derivados. En los energéticos, estos incluyen productos como el petróleo crudo, petróleo refinado, gas natural, etanol, gasolina, entre otros. Metales, como por ejemplo el oro, la plata, el platino, el cobre, el aluminio, el hierro, el zinc, etc. En los agrícolas, son aquellas materias primas que tienen su origen en la naturaleza, como por ejemplo el trigo, el maíz, la soya, la avena, la cebada, el algodón, café, azúcar, cacao, entre otros. Carnes y derivados. Se incluye la carne de ganado vacuno, ganado porcino, ganado vivo, manteca, leche, etc. Siguiente. Los principales commodities con los que más se comercia en el mercado financiero, ya sea de una forma directa o por medio de distintos derivados, son los siguientes. El petróleo, la soja, la carne de cerdo, el algodón, el café, el oro, la plata, el cobre, gas natural, azúcar, entre otros. Siguiente. Las características. Los commodities como materia prima cuentan con una serie de características comunes, con independencia de cuál sea su lugar de obtención o quién sea su productor. Uniformidad, precios, mercados, dependen de factores externos, la volatilidad, los retornos altos y se pueden transar de forma rápida. La uniformidad, los commodities tienen características similares con independencia de su lugar de origen. Los precios se los fijan en el mercado global. Mercados, los commodities se pueden comprar y vender en cualquier parte del mundo y al mismo precio. Dependen de factores externos. A este tipo de bienes le afectan factores de diversa índole, como son las sequías agrícolas, las tensiones en los mercados, la desaceleración económica, es decir, que temas de carácter geopolítico, climático y coyuntural de todo tipo de incidencias directas en el mercado. La volatilidad. Históricamente se tiene que la mayoría de las materias primas posee una volatilidad que alcanza el 30% anual, lo cual indica que durante el transcurso del año el precio de una materia prima subyacente fluctuará en un promedio del 30%. Retornos altos. Dada la volatilidad que tienen estos productos, se hace posible que los inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas, lo cual implica que se genere un mayor retorno. Se pueden transar de forma rápida. Son insumos vitales para producir bienes y servicios y que resultan atractivos para los inversionistas y se transan rápidamente. Mi siguiente compañera.
¿Cómo se negocian los commodities? Los commodities pueden negociarse de dos maneras. De manera directa, mediante un mercado spot, en el cual el vendedor le va a entregar al comprador el bien físico como tal, y mediante los contratos de futuros, que son contratos financieros en el cual el comprador le adquiere por parte del vendedor un bien en el cual en este contrato se van a pactar una serie de condiciones en las que hipotéticamente se va a entregar el bien. Dentro de estas condiciones se encuentran el precio del commodity y la fecha de entrega en la que se va a entregar este bien. Siguiente. Futuros sobre commodities. Los futuros sobre commodities son los más antiguos. Desde ese tiempo, los mercaderes realizaban travesías y ponían a la venta las mercaderías que ellos esperaban obtener antes de partir. A finales del siglo XVI también se observó que habían pescadores holandeses que compraban y vendían arenque que todavía no se había capturado. Sin embargo, este tipo de mercado no podía cubrir el riesgo del inversor, cuyas existencias perdían valor ante la bajada de los precios, o el riesgo del consumidor, que alargaba el periodo de tiempo para abastecerse nuevamente con la finalidad de que no acumule stock. En 1865 se produjo una estandarización por parte de la Bolsa de Comercio de Chicago, con la iniciativa de unos agricultores que empezaron a vender los granos cosechados antes de la época de recogida, e incluso antes de que sean cosechados, negociando el precio futuro de estos bienes y fijando una fecha en la cual se hiciera la entrega de este producto. Siguiente. Para comercializar con estos commodities en el mercado, en la mayoría de los casos se emplea la modalidad de contratos de futuros, debido a que esta modalidad ofrece la posibilidad de obtener beneficios sin necesidad de adquirir las materias primas, debido a que es menos costoso comprar y mantener estos contratos de futuros que comprar y almacenar los bienes adquiridos. Por ejemplo, un granjero que debe arriesgar el costo de producir bienes agrícolas no conoce el precio que va a obtener en el mercado dentro de unos meses. Lo que hace el contrato de futuro es ofrecer a cada una de las partes una manera de eliminar el riesgo al que se enfrenta debido a la incertidumbre de precios por las fluctuaciones de los precios de los commodities. Siguiente. Por otra parte, tenemos el mercado físico o spot, en el cual es compra-venta. Perdón, disculpa que te interrumpa. A ver, si precisamos la definición de un contrato de futuro, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué implicaría? Para ir ¿puedo dar un comprendiendo ejemplo? parte a parte, sí. Un ejemplo sencillísimo. Pero quiero que usted me ayude. Este sería el comprador y yo la vendedora. Muy bien. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a pactar un contrato en el cual le voy a vender, es un ejemplo, una manzana a $5. Ya. Nosotros vamos a hacer un contrato de futuro a 6 meses. Transcurrido ese tiempo, o sea, hoy la manzana la ponemos en el contrato que cuesta $5. Pasado esos 6 meses, con las fluctuaciones de los precios, la manzana ya va a costar $4.50 en el futuro, después de 6 meses. En ese caso, el comprador, que es usted, se vería perdiendo, porque el precio después de 6 meses es de $4.50, pero usted ya lo compró a $5. Muy bien. Y yo como vendedora... Sí, por favor. Y yo como vendedora gané, porque gané esos 50 centavos de diferencia debido a que nosotros ya pactamos un precio de $5 y ahora yo gané los 50 centavos porque en el mercado después de 6 meses está a $4.50. Ya, en este caso, a ver, yo pacto contigo. Yo te digo, tú tienes manzanas. Sí. Tú me estás diciendo muy bien, actualmente el precio es de $5, ¿verdad? O, mejor dicho, perdón, vamos a pactar por la compra de esa manzana de aquí a un año o 6 meses, como tú mencionas. De aquí a 6 meses pactamos y el precio que se reporta es de $5. Sí. Ya. En este caso, yo tengo la obligación de comprarte, es lo que tú me dices. Sí, la obligación de comprar. Ya, yo tengo la obligación de comprarte a ti esa manzana por el precio de los $5. $5. Muy bien, entonces si yo tomo esa opción de comprarte,
Ya, y en ese momento, en ese tiempo, a los 6 meses, el precio de la manzana es de 4.50, yo tendría que pagar por la manzana $5 porque tengo la obligación de comprarte, porque hice el contrato a futuro a ese precio, y obviamente tú sales ganando porque estás vendiendo lo que el producto en ese momento en el mercado vale 4.50, tú ese diferencial lo estarías ganando. O sea, si yo tuviera la manzana y lo hubiera vendido en ese tiempo, esa manzana solamente me pagaría en 4.50, pero como yo, el que está comprando, tiene la obligación de pagar 5, ese diferencial es el que te llevas tú en ese contrato a futuro, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Ya. Por otra parte, también tenemos el mercado físico o spot, en el cual las compraventas de las materias primas se realizan al contado y este precio acordado se liquida en la operación en el mismo día o con un plazo máximo de hasta 72 horas. Este mercado es tradicionalmente conformado por los productores reales, es decir, que los productores que desean adquirir el bien con la finalidad de darle un uso o consumirlo y no como un objeto de inversión, debido a que aquí no interviene ningún instrumento financiero. Los precios spot pueden ser vistos como el monto de dinero que un comprador le paga a un vendedor para que él le entregue de una manera inmediata el commodity adquirido. Siguiente. Broker. Me perdí. ¿Cuál sería la diferencia entre el anterior y este? El spot. El spot es una compraventa ahora, en la actualidad con los precios de hoy. ¿Ya? Sí, en cambio los de futuros, bueno, son son contratos pactados a fechas de entrega futuras. Ya, o sea, es simplemente la venta del día de hoy de commodities. Eso sería Sí, un sí, el día de hoy. Ya, perfecto. Ya. ¿Para qué están los brokers? Bueno, las negociaciones en el mercado spot o físico se llevan a cabo utilizando una cuenta broker. Generalmente, estas negociaciones y operaciones con commodities se efectúan por medio de un intermediario, el que recibe el nombre de corredor o de broker, que son las entidades o personas naturales que operan en estos mercados de materias primas, con la finalidad de facilitar las transacciones de los commodities, y el objetivo es que las operaciones se lleven a cabo, tratando de cerrar la operación independientemente del precio en que se pacte la transacción. Nosotros también conocemos a estos brokers como corredores de bolsa y son las únicas personas o entidades que tienen la licencia para operar dentro de estos mercados. Por lo tanto, si alguna vez nosotros queremos operar dentro de estos mercados bursátiles, debemos hacerlo mediante un broker. Siguiente. ¿Cómo funciona el mercado de los commodities? Este mercado se basa en la compraventa de materias primas como activos. Un ejemplo de ellos en los commodities energéticos, materia prima más comercializada a nivel mundial por ser una fuente de energía. También, como pudimos ver en el caso Enron, ellos se dedicaban a la venta de commodities energéticos, como por ejemplo el gas y la electricidad. Ya, el precio de estos commodities va a depender de la oferta y la demanda. El valor en el mercado de los commodities depende principalmente de la oferta y de la demanda, es decir, cuántas personas están dispuestas a producir y a comprar de cada materia prima a nivel global. A diferencia de otros activos de inversión, estos commodities no dependen de las tasas de rendimiento. También el precio de los niveles de existencia. Cuando hay amenazas ante una reducción de la producción, la demanda se altera y los precios tienden a subir. Si la oferta no consigue cubrir la totalidad de la demanda, se producirán aumentos de los precios. También el precio va a depender de los riesgos y eventos imprevisibles. Actuar en el mercado de los commodities significa estar sometido a riesgos y a eventos impredecibles, como son los factores meteorológicos, las enfermedades a los cultivos, los entornos políticos y económicos que generan cargos adicionales, como impuestos, leyes comerciales, subsidios de los gobiernos, etc.
También el precio va a depender de las políticas monetarias de los países desarrollados. Las tasas de interés influyen sobre los precios de los bienes mediante las expectativas de inflación y de crecimiento. Las tasas de interés bajas provocan que los inversores compren materias primas hasta un punto en el que el precio percibido esté por encima del precio de equilibrio a largo plazo. Para operar en este mercado se necesita tener un vasto conocimiento en lo que son tendencias del mercado, factores que mueven los mercados de los commodities, también la aplicación de estrategias, un mercado muy riesgoso en el que se puede tener grandes pérdidas y grandes ganancias. Aquí tenemos los participantes en el mercado de los commodities. En este caso son 3, los productores, los consumidores industriales finales y los especuladores y traders. Los productores son aquellos que suministran productos. Sin productores no podría haber el mercado de materias primas. Son compañías mineras, agrícolas, etc. Los productores a menudo venden contratos antes de tener el producto. Con esto bloquearán el precio para la producción futura. Tenemos los consumidores industriales finales. Estas son empresas e individuos que demandan un producto determinado que quieren añadir posteriormente a sus procesos de producción. Por ejemplo, estos consumidores pueden comprar el precio del acero antes de la construcción del proyecto, ya que temen que el precio del acero aumente y haga más costosa toda la obra. Los consumidores finales no lo hacen con el fin de comprar y vender, pero los que sí lo hacen con ese fin son los especuladores y los traders. Los especuladores utilizan estos productos para obtener ganancias de las fluctuaciones de los precios de los futuros, de las cuales se derivan sin necesidad de adquirir el subyacente. Es decir, ellos compran el contrato futuro para ser vendido, con el fin de ser vendido. Aquí hay un ejemplo de lo que es un contrato futuro, en este caso de la soya. Se dice que las especificaciones de todos los contratos en determinada materia prima son estándares, es decir, iguales, salvo por las fechas de vencimiento. Esto evita que los operadores o inversores se preocupen por cláusulas inusuales. Estas especificaciones comprenden el activo. El activo es el commodity que se va a negociar. En este caso es uno agrícola, la harina de soya. También este contrato nos describe el tamaño. Determina cuánta cantidad de activos se entregará en un contrato. Estas normalmente se especifican en peso o en cantidad, en este caso en peso, ya que son 100 toneladas. También nos especifica el grado de calidad de entrega del producto, el precio. La bolsa precisa cómo se expresará la cotización de los precios de los activos. También nos describe los meses del contrato, ya que estos se designan en función de su mes de entrega. La fecha de entrega es aquella en la que existe la obligatoriedad para que ambas partes formalicen los términos del contrato. También nos describe el último día de operación, el último día de entrega. Las bolsas especifican dónde debe realizarse la entrega de los bienes físicos. En este caso es necesario conocer acerca de las normas de las condiciones de la entrega de las mercancías, Intercoop, si queremos operar en este mercado. También nos especifica el límite del precio diario, con el fin de evitar grandes cambios de precios debido a procesos especulativos. Los mercados fijan límites diarios de fluctuaciones de precios. Este ha sido un ejemplo de cómo puede ser un contrato futuro, en este caso de la harina de soya. También comprar un futuro supone para el comprador la obligación de comprar el activo subyacente a un precio fijado hoy, como lo decía mi compañera, llamado precio del futuro.
en la fecha de vencimiento del contrato. Si una vez llegado el vencimiento, el precio del futuro es menor que el precio de liquidación, habrá beneficio. Caso contrario, habrá pérdidas. Vender un contrato futuro supone para el vendedor la obligación de vender el activo subyacente al precio del futuro en la fecha de vencimiento. Si una vez llegado el vencimiento, el precio del futuro es mayor que el precio de liquidación, beneficio. En caso que ocurra lo contrario, obtendremos una pérdida. Es muy importante conocer acerca del apalancamiento en este mercado, ya que el apalancamiento en el mercado bursátil se refiere a tener el control de grandes cantidades de efectivo de las materias primas con bajos niveles de capital. Esto quiere decir que con una cantidad relativamente pequeña de dinero en efectivo, se puede establecer un contrato de futuro que vale mucho más de lo que se tiene que pagar. En este caso, hay un ejemplo del contrato de petróleo. La cantidad es de 1000 barriles, el precio, un ejemplo, es de 60, el valor del contrato sería 60,000. Ya. Entonces la bolsa establece un margen o garantía a ambos, tanto al comprador como al vendedor. Este margen o garantía puede ir desde el 3 al 12%. En este caso es del 25%. El margen o garantía es la cantidad mínima necesaria para establecer un nuevo contrato de futuro. Y también hacer un análisis del nivel de apalancamiento, en este caso de 14, casi 15 veces. Es muy importante hacerlo en este mercado. Aquí tenemos las bolsas mundiales de commodities, en las que se comercializan diferentes commodities. Por ejemplo, en Chicago Mercantile Exchange, esta es una bolsa que se dedica a negociar commodities agrícolas, carnes y derivados. Chicago Board of Trade, esta es una subsidiaria y nos ofrece más de 50 futuros y opciones diferentes en varias clases de activos. También tenemos New York Mercantile Exchange, que es la bolsa física más grande del mundo, donde se pueden comercializar los commodities no perecibles. También Intercontinental Exchange es una bolsa de commodities energéticos. London Metal Exchange es una bolsa de metales básicos, esta está en Reino Unido. También tenemos Australian Exchange, es una bolsa que negocia commodities agrícolas, energéticos y eléctricos. Y por último, Tokyo Commodity Exchange es la mayor bolsa de futuros de Japón, comercializa con metales preciosos y energía. ¿Cómo invertir en el mercado de valores ecuatorianos? Si estamos interesados en invertir en este mercado, si eres una persona natural o jurídica, debes acudir a una casa de valores por asesoría, pues ellos te pedirán información jurídica, económica y financiera y el tipo de contrato a negociar en este caso. Transfieres dinero para la inversión, la casa de valores ingresa la orden de compra en el sistema transaccional. Esta es realizada mediante la bolsa de valores, en este caso de Quito, porque esta información fue sacada de ahí. Y esta registra en una cuenta digital los papeles que se requieren. De esta forma ya eres un inversionista. A continuación vamos a presentar cuáles son los papeles que se requieren para operar en este mercado. Según el Reglamento General de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, para los contratos de negociación a futuro o a término, para permutas financieras, que son acuerdos entre dos partes para intercambiar flujos monetarios en el futuro, y también para las opciones de compra-venta, se requieren los siguientes documentos: la solicitud de inscripción suscrita por el representante legal en el mercado de valores, la copia de la resolución aprobatoria emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro, una copia del certificado de inscripción de la oferta pública emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. También una copia del contrato, del depósito, desmaterialización y certificado del depósito de compensación y liquidación, en el que consten las características de valor. Y por último, la resolución u oficio de la
Superintendencia de Bancos en el que conste que está autorizada para realizar dicha emisión. Esta información la pueden encontrar en la Bolsa de Valores de Quito o de Guayaquil. Tenemos las ventajas y las desventajas para operar en este mercado. Las ventajas es una cobertura contra los movimientos de precio, la capacidad de adquirir futuros de commodities para su entrega, y el futuro ofrece una cobertura invaluable contra los movimientos de precios, especialmente para los inversores comerciales. También nos ofrece una diversificación de cartera. Al invertir en commodities directa o indirectamente, esta ofrece una forma muy útil de diversificar la cartera. No solo ayuda a equilibrar los rendimientos a largo plazo, sino que también puede reducir la volatilidad. También nos ofrece un posible alto rendimiento. Existe un argumento que sugiere que la capacidad de invertir directamente en commodities reduce los riesgos tradicionales asociados con las acciones, como el riesgo de gestión. También puede ser una ventaja el apalancamiento de inversión. El apalancamiento disponible a través de los futuros de commodities en el que operan con margen puede ser muy ventajoso si el precio del commodity subyacente se comporta como se espera. Y también una ventaja es la liquidez del mercado. Los mercados de commodities como el petróleo, el oro y los productos agrícolas son extremadamente líquidos y muy seguros. Pero también tenemos las desventajas de invertir en commodities. Tenemos los posibles altos riesgos, dado que la inversión directa en commodities es un juego puro de commodities. Algunas áreas de mercado podrían considerarse de alto rendimiento. También por la entrega física. Existen costos adicionales asociados con la entrega física de commodities. El apalancamiento de inversión, como dijimos, puede ser una ventaja, pero también una desventaja. Si bien hemos enumerado el apalancamiento de inversión como una ventaja, puede ser una desventaja si el precio del commodity subyacente no sale como lo esperábamos. También una desventaja es la sensibilidad a la actividad económica. Si bien la sensibilidad de los precios de algunos commodities a la actividad económica mundial puede ser una ventaja, también una desventaja, si las economías están atravesando por momentos difíciles, como por ejemplo una recesión económica. También tenemos una desventaja, sensibilidad a la actividad política y la sensibilidad al clima. Y por último, a nivel de Latinoamérica, a pesar de que Ecuador sí tiene productos de alta producción, como es el banano, el maíz, las flores, la caña de azúcar, por tener una economía emergente que mantiene una inestabilidad política que genera incertidumbre para los inversionistas, no permite que se negocien contratos a futuros por la falta de cultura bursátil, es decir, escaso conocimiento que se tiene de este mercado. A pesar de que el gobierno central ha realizado dichas operaciones, no se desarrolló un mercado formal. Gracias. A continuación, mi compañera, Neyi. Buenas tardes, economista. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre el artículo científico que encontré sobre lo que es commodities a nivel de aquí de América Latina. Este artículo fue publicado por la revista Nueva Sociedad. Nos habla básicamente sobre el consenso de los commodities, que dice que subraya el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político ideológico. Esto es sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas, como el petróleo, como la soya, el cacao, el banano, etc. Y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes. Las potencias emergentes se refiere a los países que están en vías de desarrollo. En el último decenio, en los últimos 10 años, América Latina realizó el pasaje de consenso de Washington. Este pasaje de consenso de Washington se conoce el consenso de Washington básicamente a un conjunto de 10 recomendaciones de política económica formuladas en 1989 por el economista inglés John William Hanson, que tenía como objetivo orientar a los países en desarrollo inmersos en las crisis económicas para que lograsen salir de la misma. Este consenso de Washington es asentado sobre la valorización financiera, al consenso de los commodities,
basado en la exportación de bienes primarios en gran escala. En este artículo se utiliza el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o como productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios como el maíz, la soya, el trigo, así como en hidrocarburos, metales y minerales. Por ende, lo que de modo general aquí denominamos consenso de los commodities subraya el ingreso en un nuevo orden a la vez económico y político ideológico. Esto es sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes, lo cual indudablemente genera ventajas competitivas en el crecimiento económico y el aumento de las reservas monetarias, al tiempo que produce nuevas asimetrías y profundas desigualdades en las sociedades latinoamericanas. En términos de consecuencias, el consenso de los commodities es un proceso complejo y vertiginoso, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple, a la vez económica y social, política e ideológica, cultural y ambiental. La siguiente, por favor. Continúo con el artículo. Yo hice un resumen breve porque este artículo tenía como 10 hojas, entonces lo resumí en tres diapositivas. Entonces lo que decía el artículo nos hablaba sobre una nueva conceptualización de una nueva fase. Y ahí nos hablaba que desde el punto económico y social, la demanda de los commodities ha originado un importante proceso de reprimarización. Esto se refiere a la consecuencia directa de un modelo de política macroeconómica que busca privilegiar el capital financiero de las economías latinoamericanas al acentuar la reorientación de estas actividades primarias extractivas. Esto significa que consiste en tomar un recurso que poseen tierras y exportar el recurso fuera del país productor, o maquilas, con escaso valor agregado. Eso como primer punto. En segundo lugar, nos habla sobre el punto de vista de la lógica de acumulación. El nuevo consenso de los commodities conlleva la profundización de la dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. También nos habla sobre que conlleva una carga no solo económica, sino también política, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo tácito, aunque con el paso de los años cada vez más explícito, acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, dada la conjunción entre la creciente demanda global de bienes primarios y las riquezas existentes, potenciadas por la visión de una América Latina como lugar por excelencia de abundantes recursos naturales. Recordemos que el consenso de Washington colocó en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual terminó por redefinir el Estado como un agente metaregulador. Esto permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que han cuestionado el consenso neoliberal en una versión ortodoxa, y aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo. Asimismo, en los casos en que el Estado adopta un rol activo durante la etapa de los commodities, las nuevas normativas tienden a confirmar la asociación con los capitales transnacionales. En un plano general, la confirmación de América Latina como una economía adaptativa respecto de los diferentes ciclos de acumulación y por ende la aceptación del lugar que la región ocupa en la división global del trabajo, que constituye uno de los núcleos duros que atraviesa sin solución de continuidad el consenso de Washington.
y el consenso de los commodities, más allá de que los gobiernos progresistas enfaticen una retórica industrialista y emancipatoria que reivindica la autonomía económica y la soberanía nacional, y de que postulen la construcción de un espacio político latinoamericano. En la visión progresista, el consenso de los commodities aparece asociado a la acción del Estado como productor y regulador, así como una batería de las políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, cuya misma es la renta extractivista. Los escenarios latinoamericanos más paradójicos del consenso de los commodities son los que presentan Bolivia y Ecuador, sea en el lenguaje crudo de la desposesión o en aquel que apunta al control del excedente por parte del Estado. El actual estilo de desarrollo se apoya sobre un paradigma extractivista, se nutre de la idea de oportunidades económicas o ventajas comparativas proporcionadas por el consenso de los commodities y despliega ciertos imaginarios sociales que desbordan las fronteras político-ideológicas de que los años 90 habían erigido. ¿Puedes hacernos un resumen del resumen, por favor? O sea, ¿qué es lo que nos transmite? Ya, sí, bueno, básicamente este artículo nos habla sobre el nuevo lenguaje que ha adoptado América Latina a través de los años en lo que es el uso de los commodities, que se refiere a las materias primas. Dice que esto genera un orden económico y político ideológico en Ecuador, y sobre en la parte que el Estado siempre está apuntando al control del excedente, es decir, sabemos que Ecuador produce varios tipos de productos naturales como el café, las flores, el mango, el cacao, etcétera, ¿verdad? Asimismo, Bolivia tiene sus propios productos naturales y, bueno, yo traté de buscar un poco en un artículo, como usted dijo, que se base a la realidad de América Latina. Me parece interesante porque nos habla sobre lo que es la política, ¿verdad? Que siempre va a estar de pronto un poco apegada y se va a ver inmerso, ¿verdad? En las crisis económicas que los países enfrentan por las decisiones que toman precisamente las partes políticas, ¿verdad? Las ideologías que nunca van a estar de acuerdo. En cuanto, sabemos que nuestro país tiene muchas materias primas, es rico en materias primas, pero a veces por las mismas políticas que adoptan los diferentes gobiernos no nos permiten a nosotros crecernos o desarrollar, y porque siempre van a estar en este punto de vista que quieren acumular mayor riquezas y existe una dependencia económica de los gobiernos, ¿verdad? O sea, de la población por parte de los gobiernos. Entonces, bueno, este artículo nos habla básicamente sobre eso, pues, ¿no? Sobre los precios que internacionalmente se fijan, pero que están apegados a las políticas de los gobiernos. O sea, existe un orden económico, pero siempre está pegado a las políticas y a las ideologías de los diferentes gobiernos que existen a través de los tiempos. Bueno, yo creo que el artículo va mucho más allá. En realidad lo que trata de transmitir es lo que está pasando actualmente en América Latina, el vuelco que hay hacia otra vez una línea neoliberal, donde la línea neoliberal propende al impulso del traspaso de capital, a veces público, a manos privadas, con la finalidad de que se genere producción. Creo que eso es el mensaje que te está mandando este artículo, porque justo hace referencia a la preocupación que existe con relación a Ecuador y Bolivia. Ecuador y Bolivia son países de Latinoamérica que tienen tienen gran parte de la reserva, bueno, interesantes reservas mineras bajo su territorio, a pesar de ser países pequeños. Y eso es lo que llama la atención. Y el mensaje también que mandan es que
este comportamiento de la cesión de esta propiedad pública, espacios que pertenecen al Estado, tierras que pertenecen al Estado, que pertenecen a comunas, que en su momento son expropiadas y que son pasadas a propiedad privada, eso podría estar desequilibrando la balanza en el tema de equidad, porque tácitamente vienen empresas transnacionales que vienen y compran estas tierras y proceden a la explotación y sacan todos los recursos, pero esos recursos van a otro lado y aquí simplemente se tiene el pago por una materia prima que es muy básica, muy poco pagada y no hay valor agregado mayor para el país que se está desangrando con esto, al cual le están quitando estos recursos, y no se genera mayor riqueza. Entonces, lo que se puede ver ahí es que hay un desequilibrio económico y social. Yo creo que más bien por ahí va este artículo, a tratar de mandar ese tipo de mensaje en función de esta situación que actualmente se vive en América Latina. No sé de cuándo será este artículo, pero transmite lo que ha estado pasando, lo que pasa inclusive aquí en el Ecuador, que es un tema de discusión, el hecho de que en la zona del Austro ya se comiencen a explotar yacimientos minerales que en teoría están algunos inclusive colocados en zona de reserva. ¿Ya? El mismo Yasuní, que es otro problema también, pero que debido al poder económico de ciertos grupos, hacen que estos territorios sean territorios atractivos para extraer estos recursos, pero que no benefician en nada al país, sino que más bien van a beneficiar a quienes los explotan porque pueden venderlos a valores mucho mayores que lo que han comprado aquí en el Ecuador, en el caso ecuatoriano, ¿no? Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Eso sería todo, economista. Creo que ya todas las compañeras intervinieron. Muy bien, vamos avanzando con el siguiente grupo. Entonces hemos revisado commodities y nos quedaría el último grupo. Ah, perdón, antes de entrar al último grupo, estaríamos en el tema de preguntas y respuestas de los grupos. Muy bien, preguntas y respuestas. ¿Quién es? El grupo 2 me decía Ellen por interno de que corresponde al grupo que iba a preguntar. ¿Quiénes están en ese grupo? La compañera Nereida Andrade, el compañero Andrés y la otra persona no recuerdo. Buenas tardes, buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes. Nereida, ¿alguna pregunta con relación a lo que presentaron tus compañeros? Las compañeras mencionaban en la intervención, hacían referencia al apalancamiento financiero. Sí me gustaría que quede un poquito más claro ese tema en relación con los commodities. Ya, Nereida está preguntando con relación a cómo es la lógica del apalancamiento, qué implicaba eso de apalancamiento al momento de trabajar con los commodities. Más que con los commodities, me parece que era con los futuros. Sí, alguien del grupo que le pueda responder. Sí, con respecto al apalancamiento financiero en este mercado, decía que el apalancamiento se refiere a tener el control sobre una gran cantidad de efectivo. Por ejemplo, en estos mercados se manejan grandes sumas de dinero. Es que con la cantidad relativamente pequeña, que es el margen que impone la bolsa, de un 3 a un 12%, se puede manejar un contrato de un valor muy grande.
También es muy necesario hacer este análisis en este mercado, porque a la vez nos representa una ventaja y una desventaja. Como daba el ejemplo, que en la cantidad de los 1,000 barriles por los $60 eran 60,000. Entonces, $60,000 es un gran valor. No estamos hablando de $1, sino de 60,000, miles de dólares. Entonces, con una pequeña cantidad que la bolsa nos pone, en este caso eran como $4,000, se puede manejar este contrato de una gran cantidad. Bueno, creo que a lo que se refieren es que dentro de este tema de los commodities hay derivados financieros como las opciones y los futuros. Las opciones son posibilidades de compra o de venta. Y los contratos futuros generalmente también te plantean una relación que tienen que ver con los precios que podrían darse en el tiempo con relación a estos commodities. Lo que te transmite es que con una pequeña cantidad que yo maneje estos derivados están atados al commodity, el producto central, que tiene un valor mucho más grande que lo que representa el contrato de futuro, el valor que yo invierto por manejar ese contrato de futuro. A eso es a lo que se refiere. O sea, tú puedes estar manejando una cifra grande en relación al commodity, porque el commodity en sí no es que directamente lo negocias, sino que se relaciona, por eso se denomina, por eso se dice que es un derivado. O sea, en este caso el contrato de futuro o la opción es un derivado de este commodity, ¿ya? Pero el valor que representa en sí, el valor del commodity puede ser muy alto, pero tú puedes generar estos contratos o estos contratos a futuro o estas opciones con un menor precio, que es el que tú pagas por tenerlo. Entonces, si tú puedes asegurar ese contrato, lo puedes negociar porque alguien va a querer comprar, va a querer vender y sacar provecho de este tipo de instrumentos. ¿Ya? Pero a eso se refiere con el apalancamiento. O sea, con una pequeña cantidad yo puedo relacionarlo con un gran valor que sería en sí el commodity, el valor del commodity. En Cristiano lo que te digo es que si tienes, por ejemplo, una negociación de $100,000 en manzanas, ya el contrato de futuro puede ser de 3-4%, que es lo que tú colocarías para poder manejar el contrato, pero en sí eso te permitiría tener la opción, si es que puedes conseguir a alguien que te dé todo el dinero, tú mismo tienes el dinero para comprar las manzanas y que el precio te conviene, poder con poco dinero tener la opción de manejar un contrato mucho más grande. ¿Ya? Eso es lo que implicaría este apalancamiento, que es justamente lo que mencionaba Ruth con el tema del petróleo. O sea, con poco dinero tú puedes manejar cifras grandes en el mercado. Otra cosita, siempre en el caso de los commodities, son bienes que se van a encontrar en su, se podría decir, o sea, son bienes de materia prima que se van a encontrar en su estado natural, que no tienen algún valor agregado. Sí, son bienes en estado natural, no tienen ningún proceso. Okay. Como los agrícolas, los energéticos y los metales. Por ejemplo, en el caso del petróleo, estando en su estado natural, bueno, se lo puede tomar como commodity, pero los derivados que hay del gas, de la electricidad, en ese caso ya no, porque lógicamente tiene un proceso. No, el commodity es un producto muy básico. Por ejemplo, en bolsas internacionales comercializan el jugo de naranja. Ya puede ser la naranja o el jugo de naranja. ¿Ya? En el caso del petróleo, el petróleo no es que está debajo de tierra, sino que implican barriles de petróleo.
un stock de petróleo que tiene alguna nación, y eso es lo que con relación a lo cual se genera la transacción. El gas se refiere al gas natural, que obviamente es el gas extraído, pero que también se vende por volúmenes grandes. No es la bombona, sino los tanques grandes que se tienen almacenamiento. Eso es sería el producto así de manera natural. Ya, pero en ese caso no aplican los commodities. Commodity implica algo muy, muy básico, que no ha tenido mayor procesamiento. Por ejemplo, la carne también implicaría, la carne de cerdo obviamente implicaría el tratamiento del hato, en este caso, para poder vender, pero es algo lo más básico posible. El cacao en pepa, el café, y lo que te decía, el jugo de naranja. Productos de primera necesidad. No tanto de primera necesidad, ya, porque nadie compra petróleo en sí. O sea, no demandamos petróleo en sí, sino que son productos muy primarios, sin mayor nivel de procesamiento. Eso implica un commodity. Por eso es que hablan de materias primas, ¿ya? Lo más básico que se utiliza para poder producir. Aquí en el Ecuador antes había, no sé si ustedes han pasado en algún momento por la Kennedy, hay un edificio muy particular que parece un platillo volador. No sé si se han dado cuenta que ahorita creo que hay una peluquería ahí. Bueno, son pocos observadores, pero allí estaba. Antes estaba pintado de un color, creo que verde oscuro, bien verde medio raro. Actualmente creo que hay una peluquería, si no me equivoco. Bueno, allí había un edificio donde funcionaba la bolsa de productos. Pero eso aquí en el Ecuador no cuadró. Anteriormente se negociaban aquí también commodities, pero debido al bajo volumen, la misma falta de cultura de inversión de la gente, no se volvió atractivo. De manera informal esto sí se realiza en el campo, ¿ya? De manera informal a veces se juega con este tema de los productos. A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando recién salí de la universidad, uno de los primeros negocios en que me metí fue en la producción de tomate. Y llegaba la gente a negociar el precio del tomate. El tomate ni salía, recién lo estábamos sembrando, y ya llegaba una persona a quererte comprar la producción. Eso es estrictamente un ejemplo del derivado que mencionaba Ruth al hablar de los futuros. Entonces, ¿qué era lo que se negociaba? Una producción que todavía no salía, pero se pactaba un precio que posiblemente tendría a esa fecha. Entonces, el tomate, aunque recién lo estaba sembrando, pero ya llegaba el comprador y te decía, muy bien, tanto te doy por, dependiendo de la unidad de compra, ¿no? La caja, la tonelada o lo que sea de tomate. Pero el tomate todavía no estaba solamente en la plantación. Y lo que hacías es negociar desde ya el precio al cual ibas a comprarlo, en este caso el señor. Entonces, el señor lo que hacía, estoy explicando esto para que tengan una idea más o menos cómo es el tema de cómo se gana en este asunto. Es uno de los negocios más riesgosos, y el inversionista que trabaja con commodities tiene que conocer bastante el mercado, leer claramente lo que puede ocurrir en el mercado. Porque, por ejemplo, en el caso de este señor, él hacía una proyección, como ya era gente que conocía la producción de tomate, sabía cómo potencialmente iba a estar el precio para cierto periodo del año. Entonces él llegaba y hacía una propuesta. Y se supone que el agricultor también tiene conciencia de más o menos cómo se mueve el precio. Entonces llegan a un acuerdo, pactaban un precio, y ese precio ganaba el uno o ganaba el otro dependiendo del precio que ocurría en el mercado. ¿Sí? Si, por ejemplo, pactaban en 40, imagínense, 40 centavos la libra de tomate, ¿ya? Y de repente en el mercado la libra estaba en 20, ¿ya? ¿Quién ganaría ahí? ¿El que compra o el que vende? El que vende está ganando. El que vende está ganando. No, pues en el mercado la libra está en 20. Por la economía. ¿Mande? El precio bajo. Ya, Por el precio bajo, el que compra. muy bien. En este caso, lo que sucede es que pactaron ellos a 40. Perdón, Nelly creo que dijo el que vende, ¿no? O el sí, que compra. Pero el que vende, pero en este caso el que vende sería el agricultor, y si pacta un precio de 40 y en el mercado está 20, lógicamente lo está vendiendo mucho más caro. Claro, el agricultor ganaría, perfecto, sí. Por eso en este caso el que gana es el que vende. Muy bien, el agricultor es el que vende, el que gana,
y porque obviamente está vendiendo un precio de 40 comparado con el precio de 20 que en ese momento tendría en el mercado. Podría suceder también que el precio esté por encima de ese valor, y en ese caso el que estaría ganando sería quien compra, porque está comprando un producto más barato del que generalmente existe en el mercado. Si usted se va a la parte agrícola, esto es una práctica muy común. Muy Pero, común. economista, Sí. Quizás no lo estoy comprendiendo bien, pero si el que compra lo compra a 40 y en el mercado está a 20, no estaría ganando, estaría perdiendo. No, me refiero si el precio estaría a más de eso. O sea, en la primera situación, a 20, obviamente el que gana es el agricultor, porque en el mercado están pagando 20 por cada libra de tomate, pero él, con el contrato que tiene, lo está colocando en 40, ¿ya? Pero Claro, si en lo ese está momento, sobrevalorando. ahora vamos a la otra situación, ¿no? Pueden ser tres escenarios, que esté igual, que esté por debajo o que esté por encima. ¿Ya? Si es igual, no pasa nada. Si está por debajo, gana el agricultor. Si está por encima, en este caso, el que gana sería el comprador, porque está comprando el producto mucho más barato. Lo que les decía es que esa práctica es común en la agricultura. Por lo menos en tomate yo he visto ese comportamiento. Asumiría que muy similar situación puede ser con otro tipo de producción, quizás de corto plazo, inclusive hasta con el cacao podría darse el tema. Estos contratos que son a corto plazo, o sea, máximo ¿cuánto tiempo se puede pactar un acuerdo así? ¿Qué sería entre producciones? A ver, entre una producción y la otra. Este ejemplo te lo estoy poniendo de manera informal en el mercado. En este mercado, de manera informal, lo que se hace aquí en el Ecuador. Internacionalmente, hay producción que se está negociando. Hay producción, ¿y por qué digo internacionalmente? Porque en el momento hay países que salen en cierta parte del año con una producción, ellos terminan de producir y hay otro país que ingresa con nueva producción. ¿Ya? Y entonces en sí, todo el mercado podría tener un flujo relativamente constante durante el año de esta producción y en función de eso hay mayor o menor precio. Imagínate que en el mercado internacional dos países tengan que salir en el mismo periodo, en el mismo periodo, en la misma fecha, tienen que salir con producción. Pero sucedió algo con uno de esos países que hizo que ese país no sacara la producción que se esperaba. Si lo que se esperaba en ese momento es que los dos países salieran y más o menos en función de eso, el precio del producto iba a estar en cierto nivel. Pero ante una situación en uno de los países no pudo lanzar la producción que tenían preparada. Imagínate que nos ocurrió a nosotros el Niño y devastó todo, no teníamos proyectado que eso ocurriera, o nos sucedió un terremoto o algo pasó, unos incendios que dañaron cierta parte de la producción. Algo pasó y ese país no salió. Entonces en ese momento hay menos producción y el precio pudo haber cambiado. Estos futuros, particularmente con los futuros, es como una especie de medida de contingencia que tú puedes adoptar para poder manejar el riesgo que generalmente es alto en este tipo de productos. ¿Ya? Entonces, esos futuros como que te ayudan a cubrirte de los riesgos que potencialmente podrían presentarse en el mercado. ¿Ya? Eso ocurre. Y los futuros no solamente se hacen con relación a eso, se hacen con relación a las tasas de interés, al valor de precios de acciones, al valor de indicadores, o sea, se hacen sobre una serie de cosas. Eso ustedes lo podían haber visto en el caso de Enron, donde justamente es donde se puede ver la magnitud de todo lo que se puede constituir en función de futuros. Hay una serie de derivados financieros que precisamente se trabajan de esta manera, pero es interesante, o sea, es cómo yo puedo hacer dinero tácitamente sin nada, porque estoy trabajando con relación al precio de algo, no necesariamente tiene que ser el producto, sino el precio del producto, con relación a una tasa de interés, con relación al precio de una acción, con relación a un índice de mercado, pero construyo dinero tácitamente de la nada, ¿ya? Eso con relación a los futuros. Entonces, lo que te decía es que en el caso de nosotros, esta práctica informal existe. Honestamente, no sé si en la bolsa de valores se comercialice este tipo de
de productos, todavía haya producción agrícola que se coloque de esa manera, honestamente no lo sé, pero en el mercado internacional generalmente lo que sucede es esto que te menciono, o sea, hay diferente producción que la gente compra y vende en función de la producción a nivel internacional. No sé si puedo hacer una pregunta más. Sí, sí. Volviendo un poquito al ejemplo de los tomates, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si yo soy comprador y en el mercado los tomates están súper caros, como lo que sucedió hace poco con el tema de lo de la pandemia, que en las primeras semanas los productos se pusieron súper caros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un contrato de commodity y yo deseo hacer efectivo ese contrato, y si qué sé yo, ese contrato yo lo tenía a 20, por ejemplo, el contrato, ¿no? O a $2 cada libra de tomate, ¿no? Y en el mercado está a $5, y yo deseo hacerlo efectivo, pero ¿qué pasa si por factores externos esa producción, o sea, no me pueden dar lo que está pactado? ¿Qué pasaría en ese caso? Ya, como toda cosa, generalmente en el contrato se debe especificar todos esos escenarios. Cuando uno elabora un contrato, toma en consideración todo lo que pueda pasar. El contrato te especifica todo eso, la no entrega. El contrato te tiene que decir en qué condiciones, cuánto, dónde, cómo. Todo tiene que estar claramente especificado en el contrato. Inclusive, tiene que estar especificado el hecho de que alguno de los contratantes no cumpliera con sus obligaciones. Pero en este caso no tiene que ver con el commodity, sino me refiero con el futuro, el contrato del futuro. Claro. Porque en el commodity, recuerda que a lo que se refiere en el contrato del commodity es cuando está el producto y ese producto se transa internacionalmente. ¿Ya? Ya. Ya. Pero como todo es contrato, en esos contratos tú dejas claro todo lo que sucede. Todos hemos leído alguna vez un contrato y ustedes pueden ver que hay una serie de cláusulas que te dicen qué es lo que ocurriría si, qué pasa si, o qué ocurre bajo tal situación. La idea es que al momento de redactarlo, todos esos posibles escenarios que se puedan presentar estén contemplados en el contrato y se sepa cómo actuar, ¿no? Y finalmente la justicia es la que tendría que deliberar en el tema del cumplimiento del contrato, porque inclusive hay unas cláusulas que dicen, se sujetan a, no sé exactamente los términos legales, ¿no? Pero te dicen que te sujetas, al firmar este contrato te sujetas a tales condiciones en el caso de que haya un proceso judicial. ¿Ya? Pero todo eso tiene que estar normado en el contrato. La lógica da de que si participas en el mercado de valores, tienes que honrar esos acuerdos, porque de lo contrario, obviamente no puedes participar, porque estarías incumpliendo y es como una especie de gremio, no te permitirían participar dentro de eso. O sea, la lógica es que esos contratos se honran porque se honran. Claro, a menos que como en el caso de Enron, que se falsificó prácticamente los estados financieros, prácticamente no se reveló la realidad de la compañía, pues, ¿no? De la contabilidad en esos momentos, y simplemente se maquilló los balances, pues, ¿no? Es que solamente en ese caso. Enron es una situación muy particular. O sea, no solo Enron, porque fueron varias empresas a nivel internacional. Y eso marca un antes y un después en el tema de la ética, ¿ya? De aquí, del análisis de todo esto, se desprenden precisamente algo en algún momento que ustedes lean, creo que sí les han enseñado a sus profesores sobre principios de gobierno corporativo, principios del buen gobierno. Eso tienen que haberlo escuchado, tienen que haberlo leído en algún momento. ¿Ya? Y es precisamente este hecho de tratar de separar lo que implica la administración en sí del negocio de quienes toman decisiones estratégicas del negocio. Inclusive, ustedes pueden ver que esa separación existe también en la parte ya pública,
¿sí? Hay esa separación entre quien administra el negocio y quienes toman las decisiones estratégicas con relación al negocio. Me refiero al directorio. Pero todo esto surge precisamente de las lecciones que costaron millones con relación a estas empresas. Básicamente esto se produjo en los 90, 80, 90 para acá, es justamente esta crisis. Y desde allá se vienen adoptando una serie de medidas que tratan de generar un buen manejo de las organizaciones, entendiendo de que quienes invierten actualmente en una organización necesitan mucha información. Para poder tomar una decisión de inversión necesitan mucha información y por ende es muy importante que esa información sea lo más clara, lo más precisa para la toma de esas decisiones de inversión. Cuando alguien quiere invertir en una empresa con relación a sus acciones, pide toda la información posible para poder hacer el análisis correspondiente. Si ya la empresa no quiere entregar la información o hay información que no es clara, ya cualquier inversionista le comienza a oler mal la situación. Pero por eso es que actualmente es muy importante el tema de la información para la toma de decisiones. Y no solamente la financiera, sino también los inversionistas actualmente ya ven situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, impactos medioambientales que pueda generar la organización, y también cuestiones sociales. Por eso es que está el trípode de la responsabilidad social, ¿no? El hecho de ver que una empresa sea responsable no solamente en la retribución de valores a sus inversionistas, sino que también haya una retribución a los stakeholders, a los grupos de interés, y también una retribución o responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, la gente que invierte actualmente ya mira otras cosas. Inclusive el mismo consumidor mira otras cosas. Entonces, ha cambiado mucho el tiempo desde el caso de Enron a la actualidad. Claro. Gracias, ingeniero. Perdón, economista. Listo, niños. ¿Qué más? A ver, chicas. Estábamos con las preguntas. Perfecto. Bueno, ¿está listo el otro grupo? ¿O lo dejamos para la próxima? Yo tengo una pregunta. Dale. Soy del grupo que observa. Ya. Samuel. Cuando las compañeras pusieron la diapositiva, había como como unas personas que deben participar en esta cuestión de los commodities. No sé, compañera, si usted tiene a la mano su diapositiva, calculadores, productores. Específicamente esa. A ver, sí, ¿quién va a proyectar? Ruth, para ver lo que quiere Samuel. Ya le proyecto. ¿Es esta de aquí? Ajá, exactamente, esa misma. Ya, bueno, ya. Esa misma. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es que siempre que le deben explique estar todo, ya. No, sería básicamente la siguiente. Mi pregunta es que si siempre deben estar involucrados estos tres. Por ejemplo, le doy un caso. En Chile se maneja casi básicamente lo que es un monopolio en el tema de la minería, lo que tiene que ver un poco con commodity. Ya con las empresas de lo que es el magnate Leonardo Farcas. Él maneja casi toda la minería en Chile. Y acá se podría decir lo mismo en el tema de Holcim, que básicamente es un monopolio, porque toda constructora, toda empresa directamente busca a la Holcim para poder realizar estas adquisiciones. Entonces mi pregunta es, ¿si siempre deben estar involucrados los tres, o solo dos, o cómo sería? En este mercado, o sea, siempre van a haber productores, consumidores finales y especuladores. La diferencia es que, bueno, los productores son los que se dedican a producir, ejemplo, las compañías mineras, agrícolas, los que venden el producto, los que siembran, los que cosechan. Los consumidores finales son aquellas empresas que requieren el producto, en este caso pongamos la harina de soya. Por ejemplo, esta empresa se dedica al proceso de
producto, de pan, de harina, no sé, algo que tenga que ver con harina de soya. Ellos lo compran con ese fin, no con el fin. Ellos compran el producto en sí, el producto material, los consumidores finales. En este caso, la harina de soya sería. Pero los especuladores y los traders, ellos no compran el producto. Ellos no esperan el producto en su casa. Ellos lo que compran es el contrato futuro, pero ellos solamente requieren dinero para manejarse en este mercado. Ellos compran el contrato, por ejemplo, Ellos trabajan con los supongamos que yo derivados. soy un especulador, yo digo, bueno, sí, con los derivados, el contrato, es decir, según se especula o se dice que según climáticos va a haber poca producción de harina de trigo. Entonces ahora me conviene comprar el contrato de futuro de harina porque ahorita el precio está bajo, pero yo especulo que el precio va a subir debido a que va a haber poca producción de esa materia prima. Entonces yo compro ese contrato, pero con el fin de vender. Sí, no. Ya, Pero, creo que pero en el son, caso de que la empresa tenga un monopolio, porque básicamente es lo que quería saber. En caso de, por ejemplo, de la holding, que se maneja como un monopolio nacional, que todo el mundo busca holding para poder construir y los planes habitacionales y toda esta cuestión, no habría el tema casi de especulación, directamente a la persona que tiene el monopolio de la venta de cemento. a ver, En este caso usted habla de compañías que se dedican a la construcción, me dice, pero entonces ellos serían consumidores finales, porque ellos sí requieren el producto. creo que Samuel se refiere al tema de si en el Participan en el mercado. Creería que Samuel se refiere a que si en el mercado existe algún tipo de regulación que evite esto. Generalmente los países tienden a eso, a tener leyes antimonopolio, evitar que concentren las empresas, o sea, toda empresa tiene el derecho a crecer. El problema está cuando crece y de manera desmedida y toma el total control del mercado. Porque la lógica da o la teoría dicta de que generalmente la competitividad de un mercado está en función de que los productores sean diversos. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos en economía? Precisamente el hecho de la competitividad estaba en función de que hubieran mayor cantidad de consumidores y estos no pudieran presionar al mercado. Lo que narra Samuel, no sé exactamente el caso chileno, pero lo que entendería es que al ser un monopolio, como habíamos visto teóricamente, al ser un monopolio te pago lo que quiero, en las condiciones que quiero, te pido los volúmenes que quiero, si quiero te compro, si quiero no te compro. O sea, tiene un poder y ese poder tiene que romperse y la forma como se rompe podría estar ayudado por parte del Estado a través de regulación. Entiendo que en el país hay regulación antimonopolio, eso existe aquí en el Ecuador. ¿Ya? Inclusive había una superintendencia de control de poder del mercado, que esa superintendencia ya no existe. En su momento la manejaba, me parece, creo que el último que la manejó fue el ministro Pedro Páez. ¿Ya? Y el sentido de esa superintendencia era precisamente regular el tamaño de estos competidores de mercado, evitando que el mercado tenga acumulado el poder en un solo productor o en un solo consumidor. ¿Ya? Y lo que se hacía es hacer participar a estos organismos de control, haciendo o tratando de hacer que las normas de negociación sean las más justas. Ahora, es un poco difícil porque finalmente en el mercado ecuatoriano, por ejemplo, en el mercado de cemento, hay otras empresas que producen, no es solamente la Holcim. La Holcim es la más grande, pero obviamente al ser la más grande, recuerden también por principios teóricos, al ser más grande,
tengo grandes volúmenes de producción, puedo jugar con tema de precios, puedo acceder a los bancos a recursos a la final a precios más baratos que un pequeño no puede hacer. Y todo eso que le da el mismo mercado le permite a este ente poder tener ese control del mercado. Y al final también la calidad, puede ser el hecho de la calidad, el cemento que ellos dan, no sé, no lo sé si sea así, pero puede ser que la gente también en el mercado lo busque a ellos porque cumplen en el tiempo, porque el precio es el adecuado, porque la calidad es adecuada. ¿Ya? Pero se supondría que en el país, o sea, no es que se supondría, en realidad en el país existe normativa que busca a romper este tipo de monopolios que no deberían presentarse, bajo la lógica de que el único perjudicado sería el consumidor, porque al tener un monopolio, ese monopolio puede hacer y deshacer con el comportamiento del mercado. ¿Ya? No sé si por ahí va tu pregunta, Samuel. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, compañero. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El último tema que nos correspondería, Ellen. Factory. Factory. ¿Quiénes son del grupo? Sí. El grupo número 5. La señorita Rosalía Bravo, Verónica Espinosa, el compañero Andrés, no, el apellido Pincay y la otra compañera María Valareso. Ya. A ver, chicos, les propongo algo. Ya igual no tenemos el tiempo y se nos corta el lapso. Les pido, ¿podríamos tener su presentación para el día miércoles? Miércoles o martes, no sé cuándo nos toca. Martes creo que es. El día martes. ¿Sí? Sí, no habría ningún problema. Podríamos tenerlo para el día martes. Ya, perfecto. Entonces quedaríamos con eso y cerraríamos este tiempo porque igual la vamos a cortar ahorita por cuestión de tiempo. Economista. Sí. Perdón que le interrumpa. El fin de semana que viene, el día viernes es 9. ¿Sí va a haber clases el sábado? Sí, entiendo que sí. Inclusive por eso les estaba diciendo que se está proyectando el tema de potencialmente exámenes. Para el sábado 10. Ahí están hablando de exámenes entre el 10 y el 17. Ya. Para variar, en esta semana nos estarían avisando sobre la corrida, ¿no? Entonces, Una consulta, economista, las preguntas que debemos de hacer tienen que ser objetivas, ¿verdad? No. Ustedes me las dan completas. O sea, Ya. por ejemplo, pero tienen que ser preguntas retadoras. ¿Ya? Tienen que ser preguntas retadoras. No van a poner commodity es igual a materias primas, no, o sea, algo más complejo, ¿no? Más complejito. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas máximo? Son 10. Necesito no máximo ni mínimo, 10. Oye. Necesito 10 preguntas por grupo bien elaboradas. Esas preguntas son las que vamos a poner como base de consultas entre todos para poder dar el examen. ¿Eso se lo hace llegar a su correo? Sí, yo voy a abrir igualmente un espacio para que puedan subir eso en esta semana. Entonces ahí van a subir toda esta información y van a tener en ese espacio ustedes acceso para que puedan ver todas las presentaciones y el material que ustedes necesitan para poder estudiar. Ya, economista, solo respecto a los 2 talleres que estaban pendientes. Sí, Nereida, tú me hacías recuerdo de eso. Por favor, Ellen, envíame un mensajito de cuáles son los que están pendientes para que también los suban. En realidad, el gran peso de su participación en este parcial viene dado por la presentación que haga. Eso es lo que constituye el gran peso. Se me escapa algo les iba a mencionar. Vaya, pues el Alzheimer ya me está fregando a mí. A ver. Algo les iba a mencionar. Economista. Con respecto a lo que dice que le haga acuerdo, ¿verdad? O sea, los temas usted nos mandó a ver el video, pero nunca nos indicó. Sí, envíame un mensajito qué temas eran para poder abrir y ustedes pueden subir el tema. Ya, lo que les iba,
o sea, recuérdame qué temas eran para abrir con esa denominación los espacios y ustedes los puedan subir. Ya, lo que les decía es que Ajá, sí, pero por ejemplo lo del video, sí, economista, disculpe que lo interrumpa, dale. es que del video solamente nos mandó a ver el video, pero no nos dijo qué teníamos que hacer. Ya, entonces ¿Qué el video debemos hacer algún extraer los puntos resumen principales o más o importantes? responder preguntas. podría ser un resumen. Si lo tienen, lo consideramos. Si no lo tienen, no me voy a complicar. Aquí lo más rico era ver el video, porque los que vieron aprendieron sobre un caso puntual de organizacional y los que no vieron se perdieron eso. Si no lo vieron, les recomiendo Sí, ver. es porque de verdad no, ajá, la mayoría lo vimos, pero no hicimos ningún Ya, resumen. entonces hagamos a un lado el tema del video. Ya no me voy a complicar con eso porque el mayor peso está en esto de aquí. Ok, economista, muchas gracias. Lo que les decía es que tomen en consideración que las preguntas son referenciales con relación a lo que han presentado. Pero eso no quiere decir de que exactamente van a hacer esas preguntas. ¿Ya? O sea, referencian todo el conocimiento con relación a lo que presentó el grupo. ¿Ya? O sea, incluye todo. Por eso les pido que los grupos trabajen de manera sesuda la determinación de estas preguntas, porque tiene que abarcar todo el contenido que ustedes han presentado. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir, o el mensaje subliminal detrás de esto es, señores, tienen que leer la información que les comparten los grupos. Por eso lo voy a abrir esta semana para que ustedes se tomen, ya tienen, tengo que completar la subida de videos, esos videos los van a tener, ustedes pueden revisar los videos, pueden ver lo que ya presentaron los grupos para poder estudiar. ¿Ya? Y todo eso constituiría la base de información para su examen. Pero implica leer el material que van a subir los compañeros. ¿Ya? ¿Qué más era? Bueno, eso puntualmente, y nos quedaríamos aquí, faltaría el último grupo con el cual cerraríamos el tema de exposición. ¿Ya? Listo. Bueno. Bueno, ha sido un gusto verlo, chicos. Voy a cerrar para poder guardar esta información, que no se pierda la grabación del día. En todo caso, conversamos el día martes con ustedes, que tendríamos nuevamente clase. Gracias, economista. Un gusto verlos. Gracias, economista. Buenas tardes, economista. Gracias. Hasta el martes. Pasen bien.